Bienvenidos a su notididáctico de las innovadoras infantiles. Hoy les traemos unas capsulitas de aprendizaje. En nuestro noticiero del día hablaremos de las unidades didácticas y las secuencias didácticas. Todo para que ustedes no olviden en su profesión como educadoras infantiles. En primera instancia fuimos a buscar a las maestras de un jardín para ver qué nos contaban, cuál es el manejo que le dan a estos dos conceptos. Luego escucharemos a una pedagoga infantil que nos contará las dos miradas que tiene de estos conceptos. Luego daremos paso a nuestras panelistas consolidando cada uno de estos conceptos. Empecemos. Para mí la secuencia didáctica es un conjunto de actividades que deben de llevar un hilo conductor y deben ir encadenadas para permitir a los estudiantes diferentes posibilidades que desarrollen su aprendizaje de forma articulada y coherente. Quiero contarles que la unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje alrededor de unos elementos contenidos que se convierten como un eje integral pues para hacer el proceso y se convierte. La didáctica es una rama de las ciencias pedagógicas que revela unos fundamentos teóricos de la educación y formación. La didáctica también expone unos patrones, unos principios de enseñanza, unas tareas, unos contenidos, unas formas, unos métodos de enseñanza y aprendizaje, además que estimulan y controlan el proceso educativo que son necesarios en cada una de las áreas. Por su parte, las secuencias didácticas son un conjunto de actividades educativas que se encuentran encadenadas y ordenadas, es decir, que cuentan con un hilo conductor que posibilita a los estudiantes a desarrollar un aprendizaje de forma articulada y coherente. ¿Qué son las secuencias didácticas? Como su nombre lo indica, son actividades secuenciales de enseñanza y aprendizaje que tienen un orden interno entre sí. Parten de los conocimientos de las niñas y los niños, es decir, sus conocimientos previos, inculcando nuevos conocimientos, nueva información para que éstas se entrelacen y el estudiante de esta manera logre apropiar diferentes temas, contenidos, conceptos y demás. ¿Cómo se aborda una secuencia didáctica? Primero debemos reconocer qué la integra. La secuencia didáctica está integrada primero por los contenidos, debemos tener muy claros los contenidos que queremos articular por medio de la secuencia. Segundo, la justificación de la selección. ¿Por qué esos contenidos? El fundamento, ¿de qué nos fundamentamos? Siempre hay un marco teórico, un antecedente. El objetivo o el propósito, ¿qué queremos lograr por medio de la secuencia? Debemos ser muy claros porque de aquí también nace el proceso de evaluación que vamos a proponer a nuestros estudiantes. ¿Qué se quiere enseñar? El contexto, el trasfondo de esa secuencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos enseñar? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestras niñas y nuestros niños? La propuesta en sí. ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Cuántas actividades vamos a realizar? ¿De qué se trata cada actividad? Y demás. La evaluación debe ser de forma sumativa y formativa para que los estudiantes, por medio de cada actividad, vayan logrando evidenciar la manera en la que están aprendiendo. O las debilidades, las fortalezas, qué es lo que más no se nos vuelve difícil y complejo dentro del aula y la secuencia. La evaluación debe ser grupal, pero también individual, y también debemos evaluar nuestro proceso como docentes. ¿Cómo manejamos la secuencia? ¿Qué problemas proponemos? ¿Cómo innovamos dentro del aula? ¿Cómo desafiamos a los estudiantes para que ese aprendizaje se dé de manera más significativa? El tiempo de duración también es muy importante dentro de lo que nosotros propongamos en el aula, 1 semana, 2 semanas, 6 meses, bimestral, trimestral, como nosotros pretendamos trabajar la secuencia. Las características de la secuencia didáctica. Primero, incluye lo que no se vincula por medio de proyectos de aula o por medio de unidades didácticas o por otras estrategias que se trabajen dentro de las instituciones educativas. Esos contenidos que quedan un poquito aislados, esos contenidos los traemos y los incluimos en la secuencia didáctica, aprovechando que nos deja articular diferentes temas, contenidos y abordarlos de la manera más didáctica posible. Valora mucho el aprendizaje significativo partiendo que todo nace del interés de las niñas y de los niños. Y también valora mucho las preguntas que se nos den dentro del aula, como docentes, cómo las proponemos, pero también las preguntas y los problemas que nos proponen las niñas y los niños. Una unidad didáctica son las unidades de programación de la enseñanza con una duración variable. Este es un modelo didáctico que está ligado a las teorías constructivistas
y se utiliza como medio de planificación de lo que se va a realizar a lo largo del tiempo determinado. Organiza un conjunto de actividades, pero que tiene que ver también con la enseñanza y el aprendizaje. La unidad didáctica, además, en este proceso se debe diseñar y planificar todo lo que incluya una estructura y unos procedimientos para que se desarrolle en un aula y se debe basar en un enfoque pedagógico y didáctico. Además, ella tiene unos elementos que se deben cumplir, desde la descripción, los objetivos didácticos que deben contemplarse, las competencias básicas que se deben tener en cuenta, los contenidos, la metodología, las actividades, la temporalización, la evaluación, que es importante, y cómo atiende a la diversidad dentro de esta unidad. Esta unidad entonces tiene un modelo que nos permite como planear cómo será realizada. En primera instancia se debe pensar en el qué, desde las habilidades y los conocimientos que se deben desarrollar, cuáles son los temas principales que se deben aprender en esta unidad, cuáles son los temas que abarcan los conocimientos, las habilidades conceptuales y procedimentales y además los cambios actitudinales. Cuando hablamos del por qué, se debe tener en cuenta que son los estudiantes, qué es lo que los estudiantes necesitan, por qué los estudiantes van a desarrollar ciertas competencias pertinentes a esta unidad, cómo se puede especificar estos objetivos de aprendizaje, de qué manera los objetivos de aprendizaje se relacionan con los planes de estudio. Cuando hablamos de los quiénes, hablamos de estos estudiantes, de las características y las necesidades que ellos tienen de aprender, cuáles son las características del grupo a nivel general y cuál es el nivel de conocimientos que hasta el momento tienen estos estudiantes. Cuando hablamos del cuándo, estamos pensando es cuándo se quiere implementar esta unidad, cuánto tiempo se desea implementar, cómo se asignan los tiempos para que se cumplan estas actividades de enseñanza-aprendizaje, dónde sería el lugar apropiado para la implementación de esta unidad, pensando en los recursos y los estudiantes, el cómo se implementaría la unidad, qué tiempo de actividades de enseñanza y aprendizaje quiero emplear, cuáles son las estrategias más relevantes, cuáles son las actividades relevantes, cuáles son las herramientas y materiales que voy a utilizar, qué tengo disponible dentro de los recursos y cómo quiero evaluar estos procesos y los resultados de aprendizaje. Esta es la forma en la que se puede implementar. Finalizaremos mostrando la mejor de las conclusiones. Es muy común confundirnos entre unidad didáctica y secuencia didáctica, pero hay una manera de encontrar la diferencia. Desde que la unidad didáctica reside de una realidad muy necesaria en el aula de las niñas y los niños, la secuencia didáctica, mientras tanto, aborda ejes o contenidos que no se ven explícitos en otras estrategias de aprendizaje, ni la unidad didáctica, ni un proyecto de aula, ni ninguna otra. Esos contenidos que quedan allá suelticos y solitos son los que apropiamos para la secuencia didáctica. Por ejemplo, mientras que una unidad didáctica podría hablar de la estación de bomberos que queda cerca al colegio o al jardín de nuestras niñas y los niños, la secuencia didáctica podría enfocarse en cómo funciona el agua que sale por la manguera de los bomberos, cómo funcionan las herramientas que utilizan los bomberos y demás. Ese es un claro ejemplo de cuál es la diferencia entre una unidad didáctica y la secuencia didáctica. Además, en la secuencia didáctica podemos transversalizar varios contenidos, varios conceptos y poderlos llevar al aula. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por seguir conectados con nuestro noticiero Noti Didáctico de las innovadoras infantiles. Muchas gracias.